el avión se fue en picada, empezó a caer fuerte, tuvo un vacío inmenso y en ese vacío yo daba vueltas y vueltas como un serpentín. Yo estaba gritando del dolor, pero no entendía qué era lo que pasaba. El golpe fue extremadamente fuerte. Cuando tenía 27 años, en mi época de juventud, cuando las hormonas estaban al 100% y con esa alegría y ganas de vivir que tenemos todos los jóvenes o que tienen todos los jóvenes, ya yo estoy un poquito retirado de allí, pero sin embargo el alma no tiene edad. Yo me metí a practicar paracaidismo con un grupo de amigos en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela, y tuvimos un accidente que fue pavoroso, fue lo peor que le puede pasar a un paracaidista, que es al momento de lanzarse, quedar enganchado con la cinta estática desde acá, que es una cinta que viene desde el paracaídas principal, que su función es abrir el paracaídas principal y que se engancha previamente al avión para que en el momento de que el paracaidista se salga, pueda abrirse sin problema alguno automáticamente el paracaídas. Eso no ocurrió así. Lo que ocurrió fue que en una tarde, un domingo en la tarde, después de un día muy lluvioso, un grupo de amigos nos dispusimos a lanzarnos en paracaídas en un aeropuerto local de una ciudad o pueblo muy pequeño, donde solo había un vuelo diario. Ese día llovió muchísimo durante toda la noche y toda la mañana. Total que estuvimos pospusiendo el salto, el momento del salto para la tarde. A eso de las 4 de la tarde, el grupo de jóvenes, que en ese momento eran como unos 15 o 16, no recuerdo exactamente la cifra, íbamos a lanzarnos en grupos. Y en el primer grupo nos íbamos a lanzar eh, 4 paracaidistas, de los cuales 3 iban a lanzarse por primera vez, y yo, que era el más experimentado, que tenía 5 saltos previos, todos enganchados, decidimos montarnos en el avión. El avión previamente se le quitaron todos los asientos, se le quitó la puerta, y dentro del avión nos acompañaba, que era un Cessna 206 tipo avioneta, nos acompañaba el piloto de nombre Sisto Ontiveros, y nos acompañaba también el maestro de salto, que en ese caso era un maestro de salto interino, porque el verdadero maestro de salto del grupo de paracaidistas estaba enfermo y no asistió ese día. Y el interino, que se llama Orlando Carrizo, un amigo, un muchacho muy joven, de más o menos unos 30 años para la época, se ofreció como maestro de salto. Bueno, llegó el momento en que nos empezamos a subir al avión. Todos los compañeros se subieron de primero, los otros 3, y el maestro de salto se aseguró de que cada uno de ellos estuviera, antes de montarse en el avión, enganchado dentro de una guaya dentro del avión, para que estar seguro de que al lanzarse pues estaban enganchados. Se sube el primero, el segundo, el tercero, pero yo, como era el más alto en el momento, yo mido aproximadamente 1,84 centímetros. El maestro de salto decide montarme de último al lado del piloto, que tampoco hay asiento al lado del piloto, mirando hacia atrás. En ese momento me dice, yo le paso la cinta y él me dice, no, Heriberto, a ti no te vamos a enganchar en este momento porque tú estás usando un paracaídas para Commander. Y si te enganchamos en este momento, puede ser un enredo aquí con el resto de los novatos que se van a lanzar antes. Yo te aviso cuando estemos arriba a los 3.000 pies de altura para engancharte. Bueno, el avión empieza, despega, yo acaté la orden, despega y empieza a volar, a volar, a volar, a subir. Cuando va en pleno vuelo, el maestro de salto va asomándose a la puerta y empieza, le dice al Sisto, el piloto, le dice 1.000 pies, o nos dice a todos, porque todos estamos a la expectativa de llegar a los 3.000 pies. 1.000 pies, 1.500 pies, 2.000 pies,
Cuando de pronto dice 3000 pies, ya el momento ese, que es un momento de estrés, porque no puedo negar de que a todos nos dé miedo lanzarnos de paracaídas, ni siquiera los más experimentados. Todos sentimos miedo en algún momento, pero un miedo controlable. Y además una emoción también es un miedo. Cuando estuvimos a los 3000 pies, el piloto, el maestro de salto le dice al piloto, corta. Corta significa de que el piloto debe disminuir el flujo de combustible hacia el motor de tal manera que el motor agarre mínimo y empieza a planear sobre la pista de aterrizaje, pero a 3000 pies de altura. Es decir, va en forma como si estuviera cruzando la pista. Y lo hace así porque los tres paracaidistas paracaidistas primero que se lanzaron, estaban usando un tipo de paracaídas de los de la Segunda Guerra Mundial, que se llama Conquistador. Ese paracaídas no tiene capacidad de maniobrarse, de dirigirse de un sitio al otro, sino que donde lo lancen a uno está a la merced del viento. Bueno, cuando dice corte, bueno, ya se le pusieron aquí a uno, ya tú sabes que se nos pusieron arriba, el susto fue increíble. Llega el primer paracaidista, se para, se sienta en la puerta del avión, donde estaba la puerta, y le costó salir mucho. Uno, lánzate, le dice el maestro de salto, lánzate, no se lanza, lánzate, hasta que por fin el maestro lo empuja. Y bueno, y salió y afortunadamente su paracaídas abrió. Luego vino el segundo paracaidista, se sentó en la puerta, igualmente se retrasó un poco para lanzarse, se lanza, abre su paracaídas. El tercer paracaidista, todos eran nuevos, estaban muy nerviosos. Era una muchacha, se sienta y se lanza, abre su paracaídas. Pero yo que estoy al lado del piloto, en ese momento me dice el piloto, me dice el maestro de salto, Heriberto, pásame la cinta para engancharte, el extremo de la cinta. Pero cuando él me dice eso, el piloto, como ya el avión ya había prácticamente pasado, él estaba en el otro extremo de la punta de la pista, el piloto dice, no hay tiempos, no hay tiempo, Orlando, no hay tiempo. Sí hay tiempo, dice Orlando. Y empezó una discusión entre ambos porque no había tiempo para que yo me lanzara y porque el piloto sabía que estábamos terminando la pista, pero el piloto estaba en desconocimiento de que yo estaba usando un paracaídas nuevo, un paracaídas diferente que sí es maniobrable. Entonces el maestro de salto le dice, sí hay tiempo, Sisto, sí hay tiempo, porque el paracaídas que él carga, que Heriberto carga, es un Paracommander y ese paracaídas se puede manipular y dirigir hacia un sitio seguro de aterrizaje. Bueno, en eso me dice, pasa, en esa discusión, yo que vengo sentado al lado del piloto en posición loto, se me cae la cinta por entre las piernas. Yo asumo que cuando el momento de pasársela, yo la tomé la cinta por el lado derecho de mi pierna derecha y se la paso. Ponte en posición. Me coloco en la puerta del avión. Cuando me coloco en la puerta del avión, me lanzo. Cuando me lanzo, hubo un golpe tan fuerte que yo no puedo imaginar un golpe más fuerte que ese el que haya recibido. Yo estaba gritando del dolor, pero no entendía qué era lo que pasaba. No entendía el golpe fue extremadamente fuerte. No entendía. ¿Por qué no entendía? Porque yo venía dando vueltas, girando debajo del avión, amarrado de la pierna derecha, girando, 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 como si fuera un serpentín, pero yo no entendía, ni siquiera veía el avión, porque en el momento que yo salto, el, el, el avión, como viene en su mínima velocidad, porque está sin combustible, o mejor dicho, el piloto le había bajado el flujo de combustible hacia el motor, viene planeando, el cuerpo extraño mío debajo del avión hizo que el avión cayera en barrena, el avión se fue en picada, empezó a caer fuerte, tuvo un vacío inmenso y en ese vacío yo daba vueltas y vueltas como un serpentín y no entendía hasta que por fin se me ocurrió abrir los brazos y las piernas
Y al abrir los brazos y las piernas fue cuando vi, desafortunadamente, que estaba por debajo del avión. Yo estaba a unos 7 u 8 metros máximos por debajo del avión, en el aire, a 3000 pies de altura. Bueno, 3000 no, porque ya había bajado el avión cuando en el momento del salto, que el cuerpo extraño retuvo, este, hizo que el avión se tambaleara y cayera un poco. Bueno, y empecé a dar gritos, pero gritos, gritos como nunca antes una persona puede dar, gritos inmensos. O sea, yo creía que esos gritos llegaban hasta el fin del mundo, pero era un terror que yo creo que momentos más terribles que ese, pues no puede pasar una persona. Y empecé a dar gritos como para que me escuchara el mundo entero, pero también para que me escucharan quienes estaban dentro del avión, que habían dos personas, el piloto y el maestro de salto, mi amigo Orlando Carrizo, estaban arriba dentro del avión y yo los gritaba como para que supieran que estaba ahí, pero claro, ellos sabían que yo estaba ahí porque en el momento de perder la fuerza del avión, cuando el cuerpo extraño hizo que el avión cayera, ellos sabían que algo había pasado, pero ellos estaban tratando de controlar el avión y el maestro de salto agarrándose porque el avión venía para abajo. Bueno, hasta que por fin el piloto vino y prendió, o mejor dicho, aceleró, pudo estabilizar el avión y en eso veo yo al maestro de salto que se asoma a la puerta del avión porque yo vengo en posición con la cabeza hacia abajo y yo solo veía la barriga del avión y el resto del cielo, el infinito del cielo. El maestro de salto llega y me hace señas con una cara de angustia y yo en ese momento lo único que hago es hacer la señal que había aprendido en mi curso express de 2 horas y después le explico cuál fue el curso express de 2 horas de paracaidista que hice. Me puse mi mano izquierda sobre la cabeza para indicarle al piloto y al maestro de salto de que yo estaba consciente, que estaba despierto y que sabía del accidente. Y la otra mano me la puse aquí en esta zona, en el pecho, que era donde tenía el gancho del paracaídas de reserva. Eso en señal de que cuando él cortara la cinta estática, que era la que me mantenía amarrado del avión, yo estaba seguro o consciente de que iba a alar el paracaídas de reserva. Pero el dolor fue muy grande. Y el terror, los gritos, fueron gritos, gritos, gritos y tras gritos, uno tras otro. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y nada, nada. No, no me soltaban, y yo seguía dando gritos y gritaba: Dios, Dios, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tuve que pasar este accidente, el peor de todo? Decían que eso jamás pasaba, que eso era uno en un millón. Bueno, yo fui ese uno en un millón. Bueno, no creía que me iba a pasar. Bueno, y empecé a gritarle a Dios y a Dios hasta que llegó un momento en que seguían pasando los minutos y el maestro de salto volvía a salir, se asomaba, me hacía señas desde la puerta del avión. No nos podíamos oír porque había un ruido inmenso del motor. Yo tenía un fuerte olor a combustible, que eso no lo puedo olvidar, ese olor. El viento, y yo tambaleando debajo del avión así, de esta forma, para un lado y para el otro. Eso fue muy feo, muy feo. Entonces llegó el momento en que me vuelve a salir. Yo creía que ya me iban a soltar. Cada vez que Orlando asomaba la cabeza, yo pensaba que me iban a soltar y nada. Y pasan los minutos y pasan, pero yo tuve un momento, después del momento de terror, y por eso le digo a todas las personas cómo sobrevivir. Cuando uno tiene un momento de terror, uno tiene que, uno no puede vivir con un terror toda la vida, no puede vivir. Llegó un momento en que yo tuve un momento de reflexión. En ese momento de reflexión, me acordé que quienes lanzaron antes de mí, que fueron tres paracaidistas, una chica y dos muchachos, se lanzaban por primera vez. Si ellos hubieran estado en mi caso y hubieran abierto el paracaídas de reserva, yo tenía conciencia que no podía abrir el paracaídas de reserva. Prácticamente el avión, con la fuerza negativa del paracaídas y el avión hacia adelante, el avión se hubiera desplomado con todos los pasajeros a bordo.
y si nos hubiéramos matado todos. O si no hubiera ocurrido eso, hubiera ocurrido que el paracaidista se hubiera desprendido en dos, es decir, la fuerza contraria a la velocidad del avión y la parada del paracaidista, del paracaídas, hubiese destrozado y partido en dos a la persona. Bueno, en ese momento, cuando pensé eso, yo empecé a gritar, gracias Dios mío que fue a mí, gracias Señor, gracias. Y empecé, gracias que fue a mí, gracias Señor, Señor. Y empecé a darle gracias y gracias y gracias. Desde ahí en adelante yo perdí el miedo. Se me acabó el miedo por completo. Yo veía el avión, estaba encima de mí, yo gritaba, seguía gritando, gracias Dios mío, pero seguía pasando el tiempo y pasaban los minutos, y el piloto y el maestro de salto, perdón, salía cada rato y me hacía señas, y yo igualmente les respondía que estaba consciente de que cuando todavía estaba con conciencia y de que iba a soltar mi paracaídas de reserva, en el momento que me cortara, veía salir papeles y papeles y papeles del avión y nada, no me cortaban. Fue momentos muy fuertes. El dolor de la pierna, donde me hizo el nudo, que fue por encima del tobillo, se me fue apretando. Eso era como de este grueso aproximadamente. Y el pie abajo era del grueso de casi de mi muslo arriba, de lo hinchado que estaba porque la cinta me destrozó los músculos, me los desgarró, pero pasaba el tiempo y nada, y nada, y nada. Y así pasaron 12 minutos. Durante ese periodo de tiempo me pasaron muchas cosas por la mente que están bien descritas en el libro Aire y Coraje que escribí hace poco y que va a salir ahora pronto al mercado en agosto del 2024. Bueno, empecé a pensar cosas, entre ellas me fui a una playa, me fui a un mar, o sea, yo pensé en un momento como de paz, porque el viento me llegaba y me llegaba y me sentí como si estuviera en el mar. Y era que casualmente ese día mi familia, mis padres y mis hermanos estaban en una playa del Caribe pasando un día como los que yo pasaba cuando niño. Pero yo seguía con el dolor, espantado, porque el miedo no pasó, pero, o sea, yo creo que lo que más me valió la pena en mí fue esa esperanza de vivir, esa fe en Dios en poderme salvar. Bueno, en una de esas empiezo a marearme, pero a marearme porque toda mi sangre estaba acumulada en mi cabeza y en mis brazos, en mi zona superior del tronco, del tronco de mi cuerpo, porque yo vengo colgando con la cabeza hacia abajo y solo veía el vientre levantado. Yo no sabía a qué altura estaba del piso, nunca lo supe. En una de esas, veo al maestro de salto otra vez asomarse, pero ya había salido como unas 6 veces. Asomarse. Fue muy duro. Tuve 12 minutos colgando, volando el avión a 3000 pies de altura. Yo no puedo explicar con detalle todos los sentimientos, pero ustedes pueden estar seguros de que así fue y cuando ustedes lean el libro se van a dar cuenta de que la narrativa quizás es más minuciosa. Bueno, en ese momento yo empiezo a perder la conciencia, empiezo a desmayarme. Yo no sabía ya, no podía respirar a pesar de todo el aire que había en el mundo. Yo no podía respirar y no podía respirar porque estaba ahogado con la sangre en mi cuerpo, en la parte alta de mi cuerpo. En eso de pronto sentí una paz y una calma infinita. Una paz y una calma infinita. No entendía. Yo creí que estaba muerto. Veía como un túnel blanco. Tenía una brisa enorme, sabrosa. Llegó un momento en que reflexioné y me di cuenta que no estaba muerto, sino que venía cayendo por entre las nubes. Venía cayendo, pero como yo no veía el piso, yo lo que veía era el cielo. Entonces, cuando yo veo no siento el avión, esa paz que me llegó fue de pronto porque no vi el avión, el olor a combustible se me quitó, ese ruido estruendoso del motor también ya no lo sentía, estaba en paz, pero era que venía cayendo y en el momento ese es cuando reacciono y me doy cuenta y empiezo a quitarme el paracaídas principal. Intenté quitarme el protocolo de emergencia para un tipo de emergencia cuando unos paracaídas se enredan en el aire, dice que uno debe quitarse el paracaídas principal. Entonces empiezo a quitarme uno, los ganchos,
nada que abre el paracaídas. 2, nada, no abre. 3, nada. El protocolo dice que hay que, al tercero ya uno tiene que alar el paracaídas de reserva. Sin embargo, yo le di un chance más. 4, nada, no abrió. En eso, como si una luz me hubiera alumbrado directo, así hacia los lados del pecho, volteé la cara y de una vez, ¡plum!, abrí el paracaídas de reserva. Cuando abrí el paracaídas de reserva, abrió violentamente, violentamente. Estaba no más de 150 metros del piso, del suelo. Yo creo que no hay una persona en el mundo que haya abierto su paracaídas a 150 metros del suelo. No sé si hay registros, que me perdone si alguien conoce a alguien más de eso, y todo eso está registrado con fotografías, porque uno de los participantes del grupo donde yo salté era fotógrafo profesional y él le dejó la cámara a un amigo de él para que le tomara fotografías a él en el momento de su lanzamiento y cuando él estuviese aterrizando. Pero como yo fui el cuarto que me lancé y yo fui el que presenté el accidente, pues el muchacho dejó de fotografiarlo a él y se puso a fotografiarme a mí en pleno vuelo. Se ve el avión y el muñequito colgando, dando vueltas. No había cámara filmadora en esa época y tampoco existía el internet en esa época, porque eso fue en 1982, hace muchos años, más de 40 años. Bueno, en definitiva, cuando abrió el paracaídas, abrió tan violentamente que yo, cuando apenas abrió, de una vez vi un árbol grandísimo. Cerré las piernas para no meterme, para no fracturarme el coxis, la cadera. Entonces estaba el árbol y yo le pasé, le juro que estaba el árbol así, y yo le pasé por un ladito, como a 3 metros del árbol o 4 metros del árbol, cerquitica. Apenas abrí, yo abrí como unos 5 metros por encima del árbol y de una vez el avión. Y esos registros de fotografías están todos. Y de una vez caí en el pasto, en un potrero de un pasto muy frondoso y muy tupido de pasto guinea, un pasto que se utiliza para el pastoreo de bovinos. Bueno, yo caigo, en el momento caigo, paracaídas cae una parte sobre mí, otra parte ahí al lado, y yo lo que hice fue, después que caí, gracias, Dios mío, le di gracias a Dios, y me paré, pero estaba en un potrero solo, en una finca, aledaña al aeropuerto. Y yo me paro, y en el momento que me paro, solamente pensando en mis huesos, inconscientemente, ya venía ya medio tocado por tanta adrenalina. Me levanto y cuando me levanto, uf, me desplomo de nuevo, pero sin perder la conciencia. Nunca perdí la conciencia. Solamente cuando ya me soltaron fue cuando yo digo que estaba inconsciente ya, pero me desperté en el aire o me desperté en el momento que soltaron. Algo pasó ahí. Bueno, me desplomo de nuevo en el piso y me desplomo, pero era exhausto. Es decir, yo no podía después de eso mover ni siquiera un dedo, porque la adrenalina la boté toda. Y estando allí estuve más o menos unos 15 minutos, 20 minutos solo, hasta que oigo un carro que viene lejos, un carro o un agente que viene en un carro y era un jeep de la Guardia Nacional que venía, rompieron una cerca y se metió por medio potrero y venía llegando allí afuera, de atrás, más atrás venía una ambulancia y bueno, ahí llegaron los paramédicos y unos guardias nacionales, un hermano mío que venía colgado junto con otro amigo del jeep del ejército, se colaron. Y bueno, y total que llegaron, me atendieron, me esperaron, me hicieron montones de preguntas para saber si estaba bien, si estaba consciente, si me había fracturado algo. Me trataron muy bien, los paramédicos, todos. ¿Y qué alternativas había? Les voy a comentar las alternativas, porque yo, afortunada o desafortunadamente, yo hice fue un curso express de paracaidismo de 2 horas. Porque yo soy médico veterinario y trabajo en el campo, o trabajaba en esa época en el campo. Visitaba fincas, hacía tratamiento sanitario, planes sanitarios, programaciones en reproducción, etcétera, inseminación artificial, etcétera. Todo eso lo hacía. Y yo me iba a trabajo los lunes en la mañana y regresaba los viernes en la tarde. Cuando yo regreso un viernes en la tarde a mi casa,
consigo a mi hermano y a unos amigos que estaban emocionados porque habían hecho un curso de paracaidismo durante toda una semana. Y durante esa semana, pues ellos adquirieron habilidades que yo no las tenía y yo esa noche no pude ni dormir porque yo quería ser paracaidista también y me había perdido el curso. Entonces yo empecé a luchar para que me llevaran al aeropuerto, que yo quería ir con ellos y que yo quería saltar también, aunque no supiera. Yo fui al aeropuerto ese día y yo hablé con el maestro de salto, pero todos me veían tan entusiasmado. Yo hablé con el maestro de salto y el maestro de salto sí accedió a darme, como vio, me vio tan alegre y tan entusiasmado, accedió a darme un curso de express de 2 horas. Y él empezó, me explicó, usted tiene que lanzarse de este banco que está a 1 metro de altura y practicar la caída, porque me iba a lanzar con un paracommander y esos paracaídas pues son muy fuertes o sea, no se pueden controlar ni frenar así también, pues. Y empecé a practicar y practiqué unas 20 o 30 veces la caída, me fue muy bien. Y él, en un momento nos recogió a todos para darnos una explicación de todas las posibilidades de accidentes. Nos dijo que era un deporte muy bonito, que era un deporte maravilloso, que era de mucha responsabilidad, de mucho cuidado, porque también habían accidentes. Entonces, esa fue la parte más fuerte del curso, cuando nos explicó los accidentes, porque él viene y dice, empieza uno por uno, dar todos los tipos de accidentes. El más común es que el paracaídas se enrede, que una cuerda pase por encima o se enrede tal, pero como ustedes están usando un paracaídas de tipo conquistador, si el paracaídas se enreda, ustedes no tengan problema. Ustedes abren el paracaídas de reserva y ahí los dos paracaídas se van a desplegar y usted va a caer con los dos paracaídas, uno medio abierto y el otro totalmente abierto en forma correcta y usted va a caer muy bien. Pero si ustedes cargan otros tipos de paracaídas, como el Paracommander, que yo en ese momento del curso express estaba usando de esos sencillos, de esos de la Segunda Guerra Mundial, Conquistador. Pero cuando tuve el accidente, estaba usando un Paracommander, que fue un paracaídas que le compré a un torero paracaidista. Era un torero que había en la ciudad que se lanzaba desde un avión, tenía un show muy bonito. Nunca lo he visto en otro lado. Tenía un show, se lanzaba de un avión con su traje de luces, con su traje de torero muy bien portado. Se lanzaba con su paracaídas y caía en el centro de la plaza de toro. Ese torero llenaba plazas en Venezuela y en Colombia. Llenaba plazas, era muy bueno. Tenía un doble espectáculo. La gente iba por el evento de verlo caer en la plaza de toro. Claro, porque él usaba un Paracommander. Y ese fue el paracaídas que yo le compré una semana antes del accidente. En mi caso, ese día del accidente, el problema que hubo era que no había dentro del avión algo con que cortar la cinta estática. ¿Por qué? Porque cuando un paracaidista queda enganchado del avión, el maestro de salto tiene que buscar las maneras de desengancharlo, bien sea con una navaja, cortar la cinta estática o la parte del paracaídas que haya quedado dentro del avión. Lo que tiene que cortar la cinta estática o con una tijera o con una navaja. Lo que ocurrió ese día fue que el maestro de salto no llevaba una navaja, no llevaba una tijera, porque eso era imposible que pasara. No llevaba con qué cortar y dentro del avión no pasaba. Yo cuando estaba colgado del avión no sabía qué era lo que pasaba, por qué no me quitaban, por qué no me soltaban del avión. Y el problema estaba en que estaban luchando tanto el piloto que se llama Sisto Ontivero como el maestro de salto que se llama Orlando Carrizo. Estaban buscando desesperadamente con qué cortar. Trataron de partir las micas del avión donde están los controles del avión, intentaron romperlas y no pudieron. Son un plástico, son irrompibles. No pudieron romper los controles del avión para poder zafarme y buscaban y trataban de desatar el nudo. No podían porque imagínate el peso mío de 80 kilos en una cinta colgada, amarrada, haciendo presión y 300 kilómetros el avión volando aproximadamente, no sé exactamente, pero yo calculo que una Cessna 206 debe volar a eso de 300 kilómetros por hora, algo así. Bueno, no podía, y yo veía salir papeles y papeles y papeles. Bueno, claro, en la parte de atrás del avión había una guantera,
un sitio donde guardan medicamentos o herramientas o papeles o documentos, etcétera. Y el piloto, el maestro de salto, luego me cuenta, me explica que era que dentro del avión había muchos papeles y él buscaba y buscaba y buscaba. Y nada, y él revisó varias veces a guantera y nada. En una de esas volvió otra vez y metió la mano. Cuando metió la mano, encontró un vaso de vidrio. Cuando encontró el vaso de vidrio, fue cuando él salió por última vez a asomarse a la puerta del avión y yo le hice señas así, pero tardó mucho. Desde esa última vez que él salió, tardó mucho. Y tardó, me cuenta él, porque no podía partir el vaso. Le daba golpes contra el piso, que claro, el piso es alfombrado, le daba golpes y golpes y golpes al vaso y el vaso no se partía, era un vaso grueso hasta que finalmente se partió. En ese interín fue cuando yo perdí la conciencia. Bueno, le comento esto porque me cortó. Ese es el procedimiento, cortar la cinta estática para que el paracaidista salga, pero antes el piloto tiene que cerciorarse que el paracaidista está vivo y que está consciente. En caso de que no esté consciente, dice el protocolo, el maestro de saltos tiene que bajarse amarrado, colgado de la cinta, tiene que amarrarse, venir, no amarrarse, venir colgado, en caso que yo hubiese estado desmayado, llegar hasta mí unos 6 o 7 metros por debajo del avión sin soltarse, abrazarme, cortar la cinta con una navaja o una tijera que no tenía, en ese caso sería con el vidrio, y después de cortar mi cinta estática, soltarse conmigo abrazado en el aire y abrirme el paracaídas en el aire. Eso afortunadamente no ocurrió. Yo creo que si yo hubiera mirado el piso cayendo, mirando hacia abajo, ahí se me hubiera matado porque eso me hubiera dado terror, pero es que como yo no veía el piso, no vi el peligro. La tercera chance que tenía de vida, el piloto tendría que aterrizar conmigo colgando, lo que sería una muerte segura. Es decir, si el piloto aterriza conmigo colgando, pues me arrastra contra la pista y pues adiós, me hubiese muerto de una vez. Pero en el libro Aire y Coraje, pues yo escribo o describo exactamente cómo sobrevivir colgado de un avión a 3.000 pies de altura en pleno vuelo y a 300 kilómetros por hora. Yo aspiro que lo lean completo porque la narrativa es mucho más descriptiva para que tengan un testimonio de alguien que sufrió un accidente de ese tipo y que logró salvar su vida. Ese accidente fui yo, Heriberto Barreto, ahorita de 68 años, pero ese accidente cuando ocurrió yo tenía 27 años. Le digo, es uno de los deportes más hermosos del mundo porque no hay nada más sabroso y lindo que verse en el aire volando. Uf, todos los hombres y mujeres del mundo pues sueñan con volar. Pero unos vuelan más cómodos en un avión, sentado en un avión, con la responsabilidad de otro. Otros intentamos volar en paracaídas, porque no otros en parapentes. Y ahora, que es más sabroso, yo diría que yo nunca lo hice, pero ¿cómo? Si hubiera existido en la época mía, yo estuviera volando en un salto base con esos trajes que parecen un murciélago. Bueno, esa es toda la historia. Yo aspiro que les guste, que la disfruten, bien sea ahorita viendo este video de YouTube o también que la disfruten leyendo el libro Aire y Coraje. Va a ser lanzado por Amazon y lo pueden comprar la versión en español en todas partes del mundo y muy pronto vamos a tener la versión en inglés. Bueno, un abrazo para todos, que Dios los bendiga, a todos los paracaidistas, parapentistas, todo quien practica cualquier deporte extremo y también para todas las personas que tienen algún deseo de ver historias emocionantes y milagrosas, porque yo diría que el milagro estuvo presente también en ese accidente.